Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Querido hermano, querida hermana, quiero compartirte una palabra de parte de Dios que ha estado en mi corazón y que se me ha sido revelado en esta temporada, en mi temporada, en estos días. Quiero compartir sobre la paternidad de Dios. Y bueno, si a ti te gusta anotar, si te gusta guardar tus apuntes, yo te invito a que puedas anotar como título la paternidad de Dios. Todos sabemos que Dios es nuestro Padre. Todos lo sabemos porque se nos ha dicho, se nos ha enseñado, ¿verdad? Una cosa es que nosotros sepamos por alguna enseñanza que Dios es nuestro Padre, pero otra cosa diferente es que se nos revele que Él es nuestro Padre. Entonces, nosotros conocemos que Dios es nuestro Padre, pues Él nos formó, es nuestro Creador, se preocupa de los pequeños detalles. La palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en esas pequeñas cosas nosotros podemos ver un cuidado delicado de Dios con nosotros. También dice la palabra de Dios, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Podemos ver ese cuidado delicado de Dios con nosotros. También dice la palabra de Dios que enseñaba a andar al mismo Efraín. Enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos con cuerdas de amor. Otras traducciones dice que no comprendían que era Dios que los cuidaba. Claro, Dios que los defendía, eso entendían, pero no a Dios que los llevaba en los brazos. Entonces podemos ver ese cuidado delicado de Dios con nosotros, como un padre, como un padre. Entonces nosotros podemos ver que Dios se preocupa de los pequeños detalles. Dios está preocupado de sus hijos. Él está desde el principio. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Esta palabra es una obra redentora que se paseaba desde el principio del mundo hasta hoy. Pero no creas que porque Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que enviar a su Hijo. No. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos amaba. Entonces, no es un plan B que tenía Dios. Él ya sabía que iba a enviar a su Hijo. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque de tal manera Él nos amó que envió a su Hijo unigénito. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos formó como empezamos, ¿verdad? Él nos formó y donde dice mi embrión vieron tus ojos, podemos ver que desde la concepción de nosotros al formarnos, al crecer en el vientre de nuestra madre, Dios en esos momentos como Padre ya nos estaba cuidando, ya nos amaba. Y déjame decirte que desde mucho antes que nosotros naciéramos, Él ya nos amaba. Y déjame decirte que desde mucho antes que fuéramos nosotros puestos en la tierra, Él ya nos amaba. Y desde mucho antes que hubiera existido la población humana aquí en la tierra, Dios nos amaba. Porque es una obra redentora cuando la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esta obra redentora se paseaba desde antes de la fundación del mundo. Ya se paseaba esta obra redentora. Porque es papá amándonos. Entonces yo estoy haciendo una mesa primero para que podamos entender el banquete que nos vamos a degustar más adelante.
Y estoy poniendo versículos tras versículos para que nosotros entendamos la obra redentora de nuestro papá. Entonces, los profetas también respiraban esta profecía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los profetas respiraban esta profecía. Por eso tú te puedes dar cuenta que puedes ver al profeta David muchas veces mencionando al Mesías, muchas veces versículos hablando de Jesucristo, de los padecimientos. Podemos ver al profeta Isaías, podemos ver a muchos profetas hablando de Jesucristo sin ellos haberlo conocido, porque ellos respiraban esta profecía, porque se paseaba en los aires, se paseaba en los aires de los adoradores, de los sacerdotes, de los profetas, de las compañías proféticas. Se respiraban estas profecías, se respiraban al Mesías, se respiraba la obra redentora de nuestro Padre. El profeta Moisés caminó en esta profecía. Por eso decía, muéstrame tu camino. Y Jesús en el Nuevo Testamento decía, ay Señor, yo soy el camino. ¡Wow! Entonces los profetas ya conocían la paternidad de Dios. Así como ellos respiraban la profecía de que había un Dios que envió a su Hijo, ellos respiraban también la paternidad de Dios. En Isaías 63:16 dice la palabra de Dios, pero tú eres nuestro Padre. En Isaías 64:8 dice, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Wow. Entonces, Él como Padre, se mueve como Padre, habla como Padre, nos ama como Padre. Vamos a entrar un poquito más profundo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí estamos entrando más profundo. Yo quiero que te prepares, porque hoy vamos a conocer el amor del Padre. Entonces estábamos viendo que la paternidad de Dios se estaba paseando desde mucho antes de la fundación del mundo. Se estaba paseando y lo podemos ver a través de los versículos bíblicos, el cuidado y el amor que tenía como Padre para con nosotros, sus hijos. Estamos viendo que los profetas respiraban esta profecía y ellos ya sabían que había un Padre que nos amaba. Podemos ver al profeta mesiánico diciendo, oh, pero tú eres nuestro Padre. Y después otra vez diciendo, pero tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Y Él, como papá, se preocupa de nosotros y nos dice, oh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Sin ese amor, no podríamos ser llamados hijos de Dios. Sin ese amor, nosotros no podríamos ser alcanzados y que Él nos dijera, hijo, hija. Sin ese amor no podríamos ser abrazados, porque ese es el amor con el cual nosotros iniciamos este tema. Es ese amor con el cual nosotros iniciamos, porque si no hubiese amor, no hubiese habido cuidado. Como dice su palabra, me embriagaron tus ojos, Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque hay amor. Y sin amor no se puede conciliar una relación de padre e hijo. Debe haber amor. Debe haber amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Wow. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Fuimos llamados hijos de Dios por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Porque Él nos ama. Como leíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese es el mismo amor con el cual Él nos dice hijo.
Él nos dice hija. Vamos avanzando. Sigamos preparando el camino para poder entrar a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, el Padre fue quien le dio los discípulos a Jesús. Nosotros podemos verlo. Jesús decía, oh, estos al cual tú me diste. Así es. Cuando empezó a orar por sus discípulos, Él decía, papá, estos son los discípulos que tú me diste, que tú me entregaste. ¿Verdad que sí? También el Padre fue quien envió al Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús. Fíjate bien, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ay, ¿se acuerdan de ese versículo también cuando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará? ¡Wow! Tenemos al Espíritu Santo gracias a papá. Tenemos al Espíritu Santo gracias al Padre. Él fue quien envió al Espíritu Santo. Papá, el Padre envió al Espíritu Santo. Oh, qué tremendo. Romanos 8:15 dice la palabra de Dios. Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Oh, aleluya. Espíritu de adopción. Si puedes repetir esta palabra porque es muy poderosa. Más adelante lo vamos a ver. Espíritu de adopción. Espíritu de adopción por el cual clamamos nosotros, Abba Padre. Aleluya. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Oh, aleluya. Diga conmigo heredero. Heredero. Somos herederos de Dios. Somos herederos de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. No es lo mismo bendiciones para un cristiano que bendiciones para sus hijos. Es muy diferente. Entonces, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Oh, aleluya. Podemos ver nosotros a Jesucristo clamando a papá. Elí, Elí, lama sabactani. Oh, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, cuando hablaba Jesús y decía papá, Padre, y cuando se expresaba hacia su Padre, lo hacía en un tono de amor y de cariño, porque era su Padre. Mira, qué mejor que tener el Espíritu de su Hijo para clamar a Abba Padre. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo que Él envíe el Espíritu de otra persona. No es lo mismo. Debía ser el Espíritu de su Hijo, el cual conocía el amor de su Padre. Qué mejor que Él envíe el Espíritu de su Hijo en nosotros para nosotros poder clamar a Abba Padre. Porque su Hijo era libre. Porque su Hijo no tenía ataduras. Porque su Hijo no estaba en esclavitud. Porque su Hijo obedecía a lo que decía su Padre. ¿Qué mejor espíritu para clamar a Abba Padre? ¿Qué mejor aquel que nos sacó de la esclavitud y nos puso en libertad? ¿Qué mejor aquel que nos enseñaba día y noche junto a sus discípulos de confiar en Él, de confiar en Dios? ¿Qué mejor aquel que hablaba de su Padre? ¿Qué mejor aquel que decía todo lo que decía su Padre? Claro, es mejor el Espíritu de su Hijo en nosotros para clamar Abba Padre. Porque tenemos el Espíritu de su Hijo para clamar Abba Padre. Porque dice la palabra de Dios que Él obedecía en todo. Jesucristo obedecía en todo. Porque estaba sujeto a obediencia.
Y también dice la palabra de Dios que por lo cual Él padeció, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la palabra de Dios. Era una persona totalmente sumisa a lo que Dios decía, y podemos también ver cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra de Dios: oh, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el espíritu de su Hijo, lo mejor que podríamos tener en nosotros para clamar a Abba Padre. Porque Él no... Ay, Dios. Porque Él era libre completamente. No era un esclavo. Nadie lo pudo poner bajo esclavitud. No estaba en tinieblas. Oh, aleluya. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, aleluya. Porque qué mejor que el espíritu de su Hijo para clamar a Abba Padre. Por eso dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Porque Jesucristo en ningún momento caminó siendo esclavo aquí en la tierra. Fue libre. Fue 100% libre. Nadie le puso cadenas. Él solo se entregó por amor. Y ese es el espíritu que está en nosotros. Ese es el espíritu que está en nosotros. Aleluya. Dice Juan 1:12 que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad. Esta potestad, ¿qué significa? Significa derecho, jurisdicción, poder, potencia, autoridad. Oh, aleluya. ¿Sabes que llevamos un siglo en la iglesia y no conocemos al Padre? Porque no conocemos la autoridad y derecho que se nos ha dado. Llevamos 30 años en la iglesia y seguimos siendo los mismos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos del derecho, no sabemos de la autoridad, no sabemos de la jurisdicción, no sabemos de la potestad, de la potencia, del poder. No sabemos que somos hijos de Dios y no sabemos que la palabra de Dios dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el derecho, tenemos la jurisdicción. Lo tenemos para clamar a Abba Padre. La tenemos, la jurisdicción, tenemos el derecho, tenemos la potencia, la autoridad para poder decir: papá, te necesito. Papá, yo te necesito. Oh, aleluya. Entonces, ese es nuestro Padre. Lo podemos ver desde el comienzo, desde mucho antes del comienzo de la fundación del mundo hasta estos días. Podíamos ver a Jesús, podíamos ver a los discípulos, podemos ver a Pablo, podemos ver a muchos apóstoles hablando del amor de Dios, del amor del Padre. Pero muchos no sabemos y desconocemos estas cosas. Y hay ciertos puntos que yo te quiero mostrar para que podamos entender qué es lo que está pasando, para que podamos entender por qué no logramos entender el amor del Padre hacia nosotros. Yo te quiero mostrar unos puntos que van a revelar la condición de nuestra vida, van a revelar la condición y los pasos que debemos tomar para poder abrazar la paternidad de Dios. Número 1, identidad. Si puedes anotar, identidad. ¿Quién eres tú? ¿Sabes cómo comportarte ante Dios? La palabra de Dios dice que el diablo le decía a Jesucristo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Después le decía: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y te van a guardar y todo. Y este tipo sabía todo, ¿verdad? Pero acá el meollo del asunto es que el diablo quería poner en duda la identidad de Jesucristo. ¿Es verdad que Dios te envió? ¿Es verdad que tu Padre te envió? ¿Verdad? Quería ponerle en duda la identidad de Dios. Bueno, Jesús, a ver, si es verdad que fuiste enviado por tu Padre,
Quiero ver si te ama tanto como tú dices, como Él dice que es tu hijo amado y toda la cosa. Bueno, si eres hijo de Dios, di esta piedra. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Sabes por qué el diablo le decía todas estas cosas? Porque él sabía que una persona con identidad puede decirle a la piedra que se convierta en pan. Ay, Señor, no sé si hay personas del otro lado escuchando esto. El diablo sabe que si hay una persona con identidad de hijo, él puede decirle a la condición de escasez, quítate de aquí y que venga sobreabundancia sobre mi mesa, y se hará. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo. ¿Y sabes qué más? El diablo sabe. Ay, no sé si hay alguien tomando esto. El diablo sabe que si hay una persona con identidad de hijo, puede decirle a los ángeles que vengan a ayudarlo. Y los ángeles vienen a ayudar y abrir y despejar su camino, porque son hijos. Ay, Señor, porque están a vuestra disposición, a vuestro servicio, los ángeles. Pero si eres hijo, si tienes identidad de hijo, vas a tener estas bendiciones. Recuerda que estamos hablando de herencia. Esta es la herencia de los hijos. Tener abundancia en tu mesa, que te sirvan los ángeles, que los ángeles te limpian el camino. Estas son las bendiciones de Dios. Por eso el diablo le decía a Jesucristo: si eres hijo de Dios, di esta piedra. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Si eres hijo de Dios. Quería ver qué tanta identidad tenía Jesús de hijo. Porque el diablo le tiene miedo a los hijos. Ay, Señor. ¿Seguimos avanzando? ¿Sabes por qué? Porque el diablo no le tiene miedo a un cristiano con la Biblia en su mano. El diablo no le tiene miedo a los que oran fuerte. No le tiene miedo a los pastores. No le tiene miedo a los profetas. No le tiene miedo a los músicos. No le tiene miedo a la batería, a la guitarra, a los panderos. No le tiene miedo el diablo a esas cosas. ¿Sabes a qué le tiene miedo? El diablo le teme a los hijos de Dios, pero los que tienen identidad de hijo de Dios. Por eso la parábola del hijo pródigo es Dios mostrando su amor a los hijos. Y ahí veíamos al hijo pródigo diciendo: me levantaré e iré a mi padre. Ay, Señor, eso está en Lucas 15, 17. Me levantaré e iré a mi padre. Porque la parábola es la obra redentora del padre con el hijo. Oh, aleluya. Porque aquí no es lo que tú hiciste. El pecado más grande no es lo que tú hiciste. El pecado más grande es que tú no tengas identidad de hijo. Ay, Dios. Ese es el pecado más grande. Ese es el error más grande. Ese es el error más grande en la iglesia. Eso es lo que la iglesia en general hoy en día lo tiene atrapado, lo tiene preso, lo tiene esclavo. No tener identidad de hijo, de hija, te cierra las puertas. Te cierra las puertas. Por eso, cuando estamos en guerra contra el enemigo, si nosotros tenemos identidad de hijo, el diablo tiene miedo. Porque un hijo hace lo que su padre le enseña. Porque Jesús decía: yo hago lo que veo ser de mi padre. Yo hablo lo que escucho hablar de mi padre. Porque la identidad te da los privilegios de un hijo. La identidad nos da esos privilegios de hijo, de hija. Muchos aún en la iglesia se sienten huérfanos. El hijo pródigo dijo: yo me levantaré e iré a mi padre. Aquí el error no era que él se había malgastado todo. El error hubiese sido que él no tuviera la identidad. Pero escúchame, ¿cuándo cambió la historia? Cuando él empezó a decir: iré a mi padre. Mi padre tiene muchos jornaleros. Mi padre. Le empezó a volver la identidad. ¡Wow!
¿Cuál es el error? Que no tengas identidad. ¿Cuál es el acierto del hijo pródigo? Cuando empezó a decir, me levantaré e iré a mi padre. Y cuando decía, mi padre en casa tiene muchos jornaleros. Oh, me levantaré y le pediré perdón a mi padre. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tú hijo. ¡Wow! Ahí está el acierto del hijo pródigo. Se habla mucho de que y te fuiste y se fue y que te malgastaste todo. Oye, tuvo un gran acierto el hijo pródigo. Cuando empezó a tener la identidad nuevamente de hijo, es cuando se levantó. Y muchos no se van a levantar. Déjame decirte esto, muchos no se van a levantar de su condición en la que están, a menos que nazca la identidad en ti. Ahí te vas a poder levantar. Oh, aleluya. Yo sé que esto es para alguien que me está escuchando. Yo sé que es para alguien que está ahí detrás del computador, del celular, oyendo este mensaje. Muchos no se van a levantar de su condición en la que están, a menos de que tengan identidad. Oh, aleluya. Entonces, la identidad nos da privilegios de un hijo. Y podemos ver al hijo pródigo diciendo, yo me levantaré e iré a mi padre. Y aquí vemos la otra cara, porque el otro hijo le dijo, papá, pero ¿por qué le hacen fiesta? Y a mí que estoy aquí, ¿nunca me han hecho una? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Podemos ver a un hijo con identidad y el otro con un espíritu de orfandad, aún estando bajo la casa del Padre. Sí, muchos están en la iglesia, muchos van a la iglesia, van, cantan, oran, oyen la palabra y se van a la casa. Pero no se sienten que están en una fiesta. ¿Sabes por qué? Porque tienen un espíritu de orfandad. Y déjame decirte que también hay muchos pastores con espíritu de orfandad. Sí, hay muchos pastores siendo pastores, pero no pastorean bajo la paternidad de Dios. Debemos cambiar el espíritu de orfandad para que haya en nosotros un espíritu de adopción. Vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, ¿qué hijo eres tú? ¿Tienes identidad? ¿Tienes identidad? ¿Hay identidad en ti? ¿Hay identidad en ti? Wow, sigamos avanzando. Punto número 2. ¿Quién es tu padre? Oh, aleluya. ¿Sabes que cuando David mató a Goliat, Saúl le preguntó a Abner, general del ejército, oye, ¿de quién es hijo ese joven? Abner le dijo, ¿sabes qué? La verdad que no lo sé. Pero después Saúl se acerca a David y le pregunta, oye muchacho, ¿de quién eres hijo? Wow. ¿Sabes? Cuando no sabes quién es tu padre, el enemigo te ataca. Porque aquí no es que tú digas, pero si yo voy a la iglesia, soy músico, participo en la oración, y tienes confusión, dudas, miedos, rechazo, falta de perdón, y tienes un letrero sobre tu cabeza que dice huérfano, y se instala en ti un espíritu de orfandad. Aquí no es lo mucho que tú hagas en la iglesia. Aquí es que tú sepas quién es tu padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Porque una parte de la identidad es saber quién eres tú y cómo comportarte ante Dios. ¿Quién eres tú? ¿Eres hijo? Ok. Y la segunda parte es, ¿quién es tu padre? Yo soy hijo, sí, pero ¿quién es tu padre? ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos a Dios que se levante y nos salve, el Dios de los ejércitos que haga retroceder a todos nuestros enemigos. Pero también necesitamos a papá para que nos sentemos en su regazo y Él haga retroceder a todos nuestros enemigos que están en nuestra mente. Muchas veces nos enfermamos psicológicamente, pensamientos, dudas, temores, y no somos sanados.
¿Sabes por qué? Porque tenemos a Yahweh como Dios, pero no como nuestro Padre. Y muchos trabajan en la iglesia como si todo fuera de Dios, para Dios, pero no de nuestro Padre. ¿Sabes qué? Porque David le decía a Saúl unos versos antes, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Sí, yo tenía ovejas y las cuidaba y todo eso, ¿sabes? Pero no eran mías, eran de mi padre. Y muchos ven un trabajo para Dios y un Dios cuadrado, rígido, y se meten dentro de esa liturgia y lo toman como un trabajo pesado, ¿verdad? Pero no descansan en su papá. No descansan en Dios. Recuerda que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos. Somos hijas, recuerda. Somos hijos. Entonces, el Padre pone en nosotros, escucha esto. El Padre pone en nosotros espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Recuerda, estuvimos hablando del espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo, ¿verdad que sí? Entonces, el Padre pone en nosotros espíritu de adopción y saca el espíritu de orfandad. Ahora yo necesito que tú te des cuenta de esto. ¿Qué espíritu hay en ti? ¿Está el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre? ¿Está el espíritu de adopción en ti? ¿O está el espíritu de orfandad en ti? ¿Y sabes cuál es el espíritu de orfandad? El que tiene falta de perdón. El que tiene rechazo. El que le molestan todas las cosas. El que dice, ay, ¿por qué a él lo toman más en cuenta que a mí? Ese es un espíritu de orfandad. ¿Y sabes por qué tienes esos síntomas? Porque aún no está el espíritu de adopción y tampoco está el espíritu de su Hijo, que es lo mismo. Tercer punto, lleva por título, ora a tu Padre. Aleluya. Ora a tu Padre. Mateo 6:6 dice la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aleluya. Di conmigo, ora a tu Padre. Claro que sí. ¿Sabes? La palabra Abba, como leíamos, por el cual clamamos Abba Padre, viene del griego y significa Padre. ¿Ok? Muy bien. La palabra de Dios no me enseña a orar a Dios. Yo quiero que me escuches muy bien lo que te voy a decir, porque quizás este punto número 3 le va a sonar muy loco a muchas personas y a muchos religiosos, obviamente. Pero yo quiero avanzar para poder soltar la paternidad de Dios. La palabra de Dios aquí no me está enseñando a orar a Dios. La palabra de Dios aquí me está enseñando a orar a mi Padre. ¿Ok? Y tú puedes decir, pero Dios y nuestro Padre es lo mismo. Sí, ya sé. Es lo mismo. Pero no es lo mismo cuando tú oras. No es lo mismo cuando tú conversas con Dios. No es lo mismo. Y voy a avanzar más y más y vamos a romper esto, ¿sí? Y vamos a poder entender. Porque aquí no me está enseñando a orar a Dios. Me está enseñando a orar a mi Padre. Es más adelante, en el verso 9, cuando Jesús le dice, bueno, ustedes van a orar así. ¿Y sabes cómo empieza la oración que Jesucristo les dejó a los discípulos? ¿Sabes cómo inicia? Así inicia. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te das cuenta? Con esto la oración de muchos cambiaría.
Con esto la oración de muchos mutaría, se transformaría. Muchos orándole a Dios, ¿verdad? Muchos pidiéndole a Dios. Pero Jesucristo nos enseñó y nos dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ustedes cuando oren, entren en su aposento y ora a tu Padre. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando dice, cuando estés orando, esta palabra significa cuando estén pidiendo, cuando estén deseando, cuando estén ansiando. Oh, ay, Dios, yo creo que, mira, yo no sé qué formación paternal has tenido tú en tu vida, pero cuando antes yo necesitaba, cuando era pequeño, necesitaba dinero de mi padre, yo iba y le hacía cariño. Me sentaba en sus rodillas y le decía, papá, ¿tú me puedes dar plata? ¿Me puedes dar dinero? ¿Y qué crees? Claro que sí, me lo daba. Y me estoy recordando también, esto yo siempre se lo cuento a mi esposa. Una vez iba paseando con mi padre, iba caminando por el centro de mi ciudad, y habían unos puestos donde vendían relojes de pulsera, ¿verdad? Relojes de pulsera digital. Y a mí me gustó mucho un reloj. Y yo iba de la mano con mi padre y yo le decía, papá, mira, ¿me compras este reloj? ¿Me lo puedes comprar? ¿Me lo puedes comprar, por favor? Y él me dijo, hijo, no tengo plata, no tengo dinero. Vamos, vamos. Y me tiró y seguimos caminando. Y yo no le dije nada más. Pero ¿sabes qué pasó? Unos 10 pasos más adelante, dio 10 pasos o menos. Retrocedió y fue a preguntarle al relojero, al que vendía relojes. Le dijo, hey, ¿cuánto cuesta este? Tanto, le dijo. ¿Y sabes qué? Me lo compró. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque yo le pedí a mi padre. ¿Sabes por qué me daba dinero? Porque yo le pedí a mi padre. ¿Y sabes qué más? Yo ahora tengo 30 y tantos años y mi padre lo tengo vivo. ¿Sabes qué? Si yo voy donde mi padre ahora que tengo trabajo, ahora que estoy recibiendo dinero mensualmente, mi esposa, tenemos trabajo, tenemos una situación estable. Gracias a Dios no nos falta nada. Pero ¿sabes qué? Si yo voy donde mi padre y le pido dinero, ¿qué crees tú? Claro que me lo va a dar. ¿Y por qué? Porque es mi padre. ¿Y sabes qué? Esto es lo que yo veo estoy viendo como un pozo. Y muchos están en un pozo y no entienden la paternidad de Dios. Y muchos oran. Y muchos van ante Dios y oran. Pero están haciendo mal. Porque Jesús dijo, vayan a vuestro Padre. Porque vuestro Padre que ve en secreto, recompensará en público. Vayan a su Padre y pídanle lo que deseen. Todo lo que estén deseando, pídanle. Pídanle todo lo que deseen. Pídanle. Y muchos dicen, ¿cómo podré salir de esta situación? ¿Cómo mis hijos volverán a Dios? ¿Cómo mis hijos saldrán de la droga? ¿Cómo yo saldré de esta situación de depresión, de ansiedad, de pánico? ¿Sabes qué? Acércate a papá y pídele lo que desee tu corazón. Y yo te prometo que Dios te hará libre. Porque Él es tu Padre. Porque si tú le estás pidiendo pan, Él no te va a dar una piedra.
Así es vuestro Padre con todos aquellos que le pidan, les dará todo lo que quieran, porque esto es lo mismo que ese versículo. Así hará vuestro Padre a todos los que le pidan. Es lo mismo cuando dice, mas tú cuando ores, mas tú cuando pidas, mas tú cuando estés buscando lo que desees. Es lo mismo. Hoy se está rompiendo el espíritu de orfandad y está entrando el espíritu de adopción. Y vamos a poder clamar, Abba Padre, Abba Padre. Entonces no hay manera de que Él nos dé lo que pedimos si no nos sentimos como sus hijos y no sabemos que Él es nuestro Padre. Cuando Él nos dé lo que pedimos y lo que deseamos es cuando nos sentimos hijos y cuando sabemos que Él es nuestro Padre. Oh, aleluya. ¿Sabes qué? Abba Padre es el balbuceo de un niño diciendo, papito. Abba Padre es el balbuceo de un niño diciendo, papito. Papito, te deseo. Papito, te necesito. Papito, ayúdame. Papito, ¿dónde estás? Oh, aleluya. Yo necesito avanzar con algo más. Yo quiero mostrarte un versículo para poder romper una religiosidad y poder hacer libre a muchos. La palabra de Dios en Génesis 17:1 habla de que Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová. Y Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, esta palabra todopoderoso sabemos muy bien que viene del hebreo Shaddai, que significa Dios omnipotente. Todos lo sabemos, ¿verdad? Shaddai es el todopoderoso, el Dios omnipotente. Pero déjame decirte también que esa palabra, si tú la empiezas a fragmentar, la palabra Shad viene del hebreo también y significa pecho. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la palabra Shaddai significa uno que tiene pecho. En pocas palabras, uno que nutre, uno que suple y uno que satisface. ¿Ok? Y aquí es donde puede saltar mucha religiosidad de muchos religiosos que andan brincando como langostas en las redes sociales de aquí para allá, y lo único que hacen es contender con el mensaje que viene de parte de Dios, pero no dejan que entre a su corazón. Y pueden decir, no, eso es una aberración. Eso no es así. ¿Cómo puede decir que Shaddai es uno que tiene pecho? ¿Y cómo podés hablar de estas cosas? Bueno, yo te podría decir, es que esas personas solamente estudian, pero no viven. Y yo me podría quedar con eso, ¿verdad? Pero déjame llevarte a Isaías 66:11. Y yo quiero que tú puedas leer y podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra en Isaías 66:11. Yo siento el Espíritu de Dios aquí. Dice así la palabra del Señor. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río,
y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Oye esto, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Oh, gracias, Señor. Ajá. En Dios, en Yahweh, en Jehová, podemos hallar el descanso y el consuelo de una manera que Él nos cuida, porque es un Dios todopoderoso, que hace desaparecer a nuestros enemigos, porque es un Dios omnipotente, que Él lo va a poder todo, porque nosotros no podemos, porque es en su fuerza. Pero ¿sabes qué? Pero también vamos a ser consolados y saciados, y vamos a tener deleite, y vamos a poder beber, y vamos a poder mamar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios también dice que Él es el Shaddai, es el que nutre, el que suple y satisface. Oh, gracias, Señor. Ora a tu Padre. Pide a tu Padre. Pide a tu Padre lo que desees. Lo que estás ansiando, pídele a tu papá. ¿Y cuál es la forma? Que vayas a sus regazos, que vayas a sus rodillas. ¿Cuál es la forma correcta de orar a tu papá? Que vayas a sus rodillas y te sientes y puedas ser consolado. Porque Él lo dice, Él lo está diciendo. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Sabes cómo consolaban sus madres a sus bebés de pechos? ¿Sabes cómo los consolaba a los niños? Sus madres agarraban a los niños en sus brazos y los ponían en sus pechos. Lo que eran de bebé lactantes, ellos podían tomar de su pecho y tenían paz y calma, tenían sosiego en su vida y no tenían temor de nada. Y los abrazaban y lo tiraban en su pecho. Oh, yo sé que hay uno o dos o tres que están agarrando esta palabra, porque dice para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Oh, aleluya. Muchos están perdiendo esto y muchos por religiosidad están diciendo eso no es así, eso no es así. Bueno, ¿qué me importa tu comentario? Yo quiero ir a los brazos de mi papá. Y quiero ser mimado en sus rodillas. Quiero estar en sus brazos y que Él me consuele. Yo quiero estar con mi Padre. Yo quiero estar con mi Padre. ¿Sabes qué? Cuando el salmista David, cuando el profeta David se sentía en tribulación o se sentía perseguido, en unos momentos el salmista dijo: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Oh, y él estaba hablando a Yahweh, a papá. Le estaba diciendo: Padre, cuando estoy lejos de ti, me siento como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma, mi corazón. Oh, mis pensamientos, mis sentimientos están desconectados del Padre. Eso estaba diciendo. Mi corazón, mi alma está desconectada del Padre. Yo necesito estar con papá. ¿Cuánto necesitan estar con papá? ¿Cuánto necesitan estar con su papito? ¿Cuánto necesitan estar con él? Oh, yo necesito mi papá. Yo necesito mi papá. Yo quiero que tú lo digas en este momento. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo necesito a papá.
¿Sabes qué? Va a cambiar tu vida ahora. Va a cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estabas orando a Dios, a un Dios todopoderoso, a un Dios inalcanzable. Pero ahora puedes orar a papá y poder decirle: papá, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que me está diciendo él? ¿Es verdad que me puedes tomar en tus brazos y me puedes poner en tus rodillas y puedo ser mimado por ti? ¿Es verdad? ¿Es verdad que puedo ser consolado y puedo beber y me puedo deleitar con el resplandor de tu gloria? ¿Es verdad lo que está diciendo él? ¿Es verdad? Yo te aseguro que lo que la palabra de Dios está diciendo es verdad. Y yo te aseguro que el amor redentor del Padre que estaba profetizado, como lo vimos desde el inicio, es el amor que aún está siendo derramado en los corazones de aquellos que lo abren y extienden sus brazos. Yo puedo ver como niños, como un niño extendiendo sus brazos y diciéndole: papá, papito, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo he perdido sin ti, papito? ¿Cuánto tiempo he perdido sin ti, papito? O un niño que está al lado de su padre y el padre no lo toma en cuenta. Escucha, oh Dios, escucha esta revelación. Porque muchas veces cuando tú estás orando a Dios, Dios está a tu lado, ¿verdad? Dios está a tu lado, pero cuando oras a Dios, empiezas a orar: Dios omnipotente, todopoderoso, Dios de los cielos, Dios de la tierra, ¿verdad? Y tú dices: esta oración Dios sí la va a escuchar. Déjame decirte que Dios está al lado tuyo, pero Él no toma en cuenta tu oración. ¿Y sabes cuál es la otra oración? La oración de un hijo, de aquel que tiene identidad y sabe quién es su padre y ora a su padre. Y cuando oras a tu padre, estás como al lado de un padre. Si te puedes imaginar que él está parado con sus vestidos blancos resplandecientes y tú estás al lado como un niño. Y cuando empiezas a orar, empiezas a tirar sus vestidos. Empiezas a tirar sus vestidos de manera que él se dice: bueno, hijo, ¿qué pasa, mi hijo? Y te toma en sus brazos y tú empiezas a ser mimado por él. Muchas oraciones no son contestadas porque están orando a un Dios inalcanzable. Pero déjame decirte que hoy se va a cambiar eso, porque las oraciones van a empezar a ser contestadas, porque hay hijos, hijas con identidad, que saben quién es su padre y saben cómo orar y pedir todo lo que deseen y todo lo que necesitan a su padre. Vamos. Empieza a orar, empieza a tirar sus vestidos, empieza a decirle: papá, papá, te necesito. I need you. Te necesito. Abba, Padre, aquí está mi vida. Yo siento el amor de papá. Vamos, pídele a Dios esa oración tan difícil que tenías. Eso que tú decías: yo no sé cómo puede ser solucionado esto. Yo no sé cómo puede desatarse este nudo que hay en mi familia, que hay en mi vida, que hay en mi casa, que hay en mi trabajo. Aún el nudo que hay en las oraciones de muchos. Oh Dios, vamos, órale a papá. Pídele a papá. Él va a sanar tu vida, va a sanar tu corazón. Vamos, pídele a papá. Pídele a papá. Oh, declaro en el nombre de Jesús que hoy viene un espíritu de adopción sobre tu vida. Viene el espíritu de adopción sobre tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu del Hijo por el cual clamamos Abba Padre viene a tu vida y se sale el espíritu de orfandad en el nombre de Jesús. Se quita el espíritu de orfandad en el nombre de Jesús. Oh Dios, tu oración va a cambiar. Papá está aquí. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios está haciendo cosas grandes con sus hijos. Con sus hijos. Oh, gracias, Señor. Somos tus hijos, somos tus hijos, somos tus hijos, somos tus hijos.
Recibe esta palabra, que la identidad de hijo, que tu Padre, y lo puedas reconocer, y que cuando ores pidas a tu Padre, 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 Abba, Papá, que todo esto se haga realidad en ti. Se haga realidad en ti. Oh, gracias, Señor. Recibe la palabra de Dios, que cale tu vida, tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial.